Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para la última semana que viene a ser contaminación ambiental de este ciclo 2018-2. Espero les sirva. Bueno jóvenes, hemos llegado a la parte final de la sección teórica. Pasemos a resolver algunos ejercicios para sentar bien estos conocimientos. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el ambiente en el que viven. Así, a la interacción de un conjunto de organismos de diferentes especies con su medio ambiente, con su medio físico y químico, se les llama ecosistema. Seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso con respecto a las siguientes proposiciones. Un ecosistema puede ser natural o artificial. Correcto. Por ejemplo, los bosques naturales puede ser un ecosistema natural, pero si llegamos a ver un artificial, por ejemplo un invernadero, los zoológicos implican ecosistemas artificiales. Eso es correcto. Los árboles, los conejos y el ser humano forman una comunidad. Correcto. Hay que considerar que podemos hablar que una comunidad está compuesta de diferentes especies que están dentro de un mismo ecosistema o de un mismo medio ambiente. El clima, el suelo, la luz, entre otros ejemplos, son factores abióticos. Correcto, son factores en los cuales no interviene la mano del hombre. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es la E. 2. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaz de causar efectos directos o indirectos sobre los seres vivos y las actividades humanas. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. El medio ambiente es el resultado de la relación de los objetos y seres vivos presentes en un lugar. Eso es correcto. Los seres vivos dependen de los componentes y características del medio para crecer y reproducirse. Eso es correcto también. Si no tenemos cierto medio, no podemos crecer, porque tenemos que tener oxígeno, tenemos que tener alimentos, y justamente eso es en base al medio ambiente. Los seres vivos actúan sobre el medio ambiente sobre el que se desarrollan sin modificarlo. Ahí tenemos un pequeño detalle, ya que hay que considerar de que no hay actividad humana que se realice sin generar contaminación. Entonces esto es falso. Por tal razón, esta respuesta es verdadero, verdadero, falso, y ahí está la respuesta. Problema 3. La contaminación es el deterioro del ambiente como consecuencia de la presencia de sustancias perjudiciales o del aumento exagerado de algunas sustancias que forman parte del medio. Identifique la secuencia correcta de verdadero y falso en las siguientes proposiciones. 1. Los desastres naturales producen contaminación ambiental. Correcto. Las sequías, los terremotos, los huaicos, obviamente generan contaminación ambiental. Las actividades domésticas no generan agentes contaminantes. Desde el solo hecho de prender una cocina, ya estás generando CO2 y vapor de agua al medio ambiente. Y eso contamina. Esto es falso. Los gases emitidos por el parque automotor producen contaminación ambiental. Correcto. Acuérdense que los gases emitidos por el parque automotor son principalmente CO2, NOx. Y cada uno forma diferentes contaminantes o diferentes formas de contaminación. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. El problema 4 me dice, los contaminantes atmosféricos provienen de fuentes móviles, parque automotor, y de fuentes fijas de combustión, industrias. ¿Cuál de las siguientes sustancias no es un contaminante del aire? El monóxido de carbono, obviamente que sí. El dióxido de azufre, producto de la, combustión de gasolina, producción de la tostación de los metales en la metalurgia, correcto. El metano, producto de la descomposición de materia orgánica, sí contamina el aire. Material particulado de los metales, correcto. Esto es producto de, del serrucho o del limado de algún metal, o de lo que se forma producto de las minas, o en todo caso de los procesos metalúrgicos, genera contaminación y esto se va al aire. El detergente no contamina el aire,
el detergente contamina el suelo y principalmente el agua. Esa es la respuesta. Problema 5. ¿Qué nos dice? La contaminación del agua se genera por diferentes tipos de vertidos, tales como aguas de proceso y aguas negras. Con respecto a la contaminación del agua, identifique la secuencia correcta de verdadero y falso en las siguientes proposiciones. Su ingesta perjudica la salud del hombre. Obviamente, cualquier sustancia que esté por encima de los valores permitidos en los valores del agua potable, estos van a generar diferentes tipos de malestares, considerando que pueden ser desde una infección estomacal hasta el proceso de absorción de metales pesados por ingesta, y esto genera cualquier tipo de neoplasia. Eso es correcto. No altera la composición del suelo. Hay que considerar que el agua pasa por todo el lecho terrestre, y ese lecho terrestre queda contaminado, obviamente, producto de estos nuevos contaminantes. ¿No altera la composición? Sí, sí lo altera, eso es falso. Genera disminución de la concentración de oxígeno en los cuerpos receptores, lagos y ríos. Una de las cosas que más se ve producto de la contaminación del agua es lo que se llama como el proceso de eutroficación. Este proceso de eutroficación genera que las aguas de los ríos o de los lagos se vaya transformando en sustancias oscuras, pantanosas. Por eso el proceso de lago, laguna, pantano, ciénaga. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. Problema 6. Los plaguicidas son productos químicos utilizados para eliminar las plagas o para controlarlas. Entre ellos se tienen los herbicidas o fungicidas que se utilizan en la agricultura. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Produce degradación en la calidad de agua. Obviamente, si voy a encontrar un plaguicida, un herbicida, un fungicida que se encargan de destruir materia o hierba mala, materia vegetal, entonces obviamente va a producir gran contaminación en el agua. Correcto. Algunos plaguicidas como el DDT son solubles y se acumulan en el tejido graso. Correcto, el DDT se prohibió ya que al echar en una plantación, este DDT podía atravesar la cadena trófica. Al atravesar la cadena trófica pasaba del vegetal al animal y del animal a nosotros. Y eso causaba gran contaminación e intoxicación, produciendo procesos neoplásicos, ¿no? Eso es verdadero. Muchos de sus efectos son crónicos y tienen consecuencia en toda la cadena trófica. Obviamente que sí. Eso es verdadero. Problema 7. La lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. Respecto a sus consecuencias como contaminante, identifique la secuencia correcta de verdadero o falso. Eleva el pH de las aguas de los ríos y lagos. Si aumenta el pH, entonces el pH se vuelve básico. Entonces no estamos hablando de lluvia ácida. Al momento de hablar de lluvia ácida, debe disminuir el pH. Si disminuye el pH, se vuelve más ácido. Eso es falso. ¿Producen enfermedades a la piel? Sí, llegado el momento pueden generar escoriaciones o, en todo caso, como un máximo efecto, podrían quemar la piel. En las ciudades corroen los metales y las estatuas de mármol. Correcto. Una superficie metálica se va a corroer con humedad y con ácidos de una manera mucho más rápida. Y en el caso del mármol, el mármol reacciona con los ácidos y se empieza a carcomer, formando óxido de calcio que se va desgranando. Por eso se le conoce a la lluvia ácida como la lepra de las piedras, porque pueden reaccionar con ellas rompiendo su integridad, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Entonces, la respuesta es falso, verdadero, verdadero. El adelgazamiento de la capa de ozono es la disminución de la cantidad de ozono que se encuentra en la estratosfera terrestre, debido a la liberación de gases como los freones.
con respecto a la destrucción de la capa de ozono, identifica la secuencia correcta de verdadero y falso. Los radicales cloro atacan al ozono. Correcto. Disminuye la concentración de oxígeno en la estratosfera. Pero si se supone que en la estratosfera la idea es que el ozono se descomponga producto de la radiación UV y genera ozono. Pero esto es un equilibrio. ¿Y disminuye la concentración de oxígeno en la estratosfera? No, disminuye la concentración de ozono en la estratosfera. Incrementan el flujo de rayos UV a la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra tiene una capa de ozono. Esa capa de ozono evita que las radiaciones perjudiciales lleguen a la Tierra. Pero cuando ésta disminuye su grosor o su espesor, entonces deja pasar los rayos UV perjudiciales. Por eso que ahora, por ejemplo, podemos escuchar que el índice de radiación llega a 14, a 15 y hasta 16, que dicen que son muy peligrosos para la salud humana. Y eso es verdadero. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. Problema 9 nos dice: el calentamiento global es el incremento de la temperatura media de la superficie terrestre. Es considerado como un síntoma y una consecuencia del cambio climático. Al respecto, señala la secuencia correcta de verdadero y falso. Produce temperaturas más cálidas, obviamente. Es más, lo estamos sintiendo en este verano. Una de sus consecuencias es la propagación de enfermedades. Sí, podríamos decir que sí, ya que, por ejemplo, podríamos decir que en la Puna o en los lugares de mayor altitud, que hace más frío, no llega el mosquito, por ejemplo, del dengue o de otras enfermedades tropicales, que solamente están en las partes más cálidas del planeta. Pero si empieza a aumentar la temperatura, eso implica que se va a extender este mosquito hasta alturas que le permita la temperatura. Y esto obviamente producto del calentamiento global. ¿Correcto? ¿No producen cambios en el ecosistema? Claro que sí. Podemos ver la excesiva temperatura que tenemos en este verano. Por ejemplo, la semana pasada hubo un problema en Barranca donde se inundó todo, llovió todo, pasaron relámpagos, truenos. Y eso es un cambio en el ecosistema, porque usualmente Barranca no está acostumbrada a ese tipo de lluvias torrenciales. Hace unos 7 años atrás también se tomó en cuenta lo que sucedió en Arequipa, que se inundó de tal manera que arrastraba los taxis y cosas por el estilo. Eso es falso, sí lo hace. Y la respuesta entonces sería la B. Problema 10. La potabilización del agua tiene la finalidad de reducir la presencia de los contaminantes tóxicos como los metales, sales o bacterias, para lo cual se realizan tratamientos físicos, químicos y biológicos que permiten que el agua sea apta para consumo humano. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. El cribado sirve para la separación de sólido de gran volumen. El cribado, también conocido como el hecho de pasar el agua por rejas, sirve para separar troncos, rocas, piedras de gran tamaño. Correcto. Para clarificar el agua se emplea sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es lo que se conoce como un coagulante, que implica que esto sirve para clarificar el agua de las partículas sobrenadantes. Esto hace que todas las partículas se vayan a la parte inferior y el agua esté en la parte de arriba, pero ya clarificada. Y eso es correcto. Para eliminar la carga bacteriana se puede usar cloro puro o hipoclorito. Correcto. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto haberles enseñado el curso de química durante este ciclo. Definitivamente nos vamos a ver un momento más en el repaso, pero hasta aquí llegó la parte del curso de química.